sea, y Minerva es un programa norteamericano que se llama Uniface 8. Para entendernos, Uniface 8 está descatalogado desde el año 2005. Las máquinas, cuando me dijeron que tenían servidores HPDM, les pregunté si los últimos los habían comprado en el mercado subsahariano. No creo que más al norte haya. Entonces, tenemos un problema, lo tenemos porque ahora mismo, si hay aquí compañeros, compañeras de Palma de Mallorca, pues las sedes grandes tienen un problema. Lo que pasa es que ya desde enero, lo primero, mientras vamos a cambiar Minerva, que es lo que hay que hacer, agradecer los servicios prestados, pero hay que cambiarlo, lo que vamos a hacer va a ser por lo menos una migración de que el corazón de Minerva, Uniface 8, llegue a lo último que llegó el fabricante, que es a Uniface 9. Y eso estará operativo después del verano, porque ya está en este momento ya en fase de pruebas, hemos trabajado, y ahí sinceramente pienso que se va a notar ya unas mejorías de cosas que son básicas, sobre todo esta sensación que nos da Minerva de tenernos encorsetados. Otro error que hay que acabar con Minerva, la descentralización que tiene el número de servidores, que hace que cada vez que se saca una versión nueva, te puedes encontrar que hay diferentes. Aquí no puede haber juzgados de primera y de segunda. Es decir, aquí cuando se hacen los despliegues, cuando se saca el Microsoft 8, versión 8 de Office, pues es igual para todo el mundo. Aquí no tiene que depender de que si mis servidores... Entonces, eso también es una de las cosas que vamos a hacer este año, que la estamos haciendo ya, y que veréis los resultados después del verano. Y luego tenemos la agenda programada de señalamientos, que esperamos que se produzca ya. Personalmente, si no da el resultado apetecido, es un desarrollo que habría que pararlo, pero me lo encuentro que ya está prácticamente hecho, lo vamos a probar. Digo que habría que pararlo porque es que la agenda de señalamientos ya está en el mundo del software judicial, resuelta desde hace años, y lo único que hay que hacer es traer e instalarlo. Luego, también otra cuestión, eFidelius. Los que hayáis tenido que sufrir con tal, bueno, pues el problema de eFidelius ha venido dado porque es un producto muy cerrado, que funciona bien él en sí mismo, pero funciona mal si le quieres meter la firma judicial, digamos la plataforma de firma, dentro del software. También estamos trabajando ahí. Es que tenemos que trabajar en estándares. Es que aquí no hay que hacer desarrollos porque uno necesita tal cosa o tal otra. Aquí tenemos que hacer que sean programas estándares. Sería absurdo, imaginemos, que tuviéramos que hacernos un Word judicial. Pues lo que haremos será, si hay una utilidad propia para nosotros, lo demás, lo que el mercado nos pueda servir, tenemos que acabar con los desarrollos a medida, que nos han costado mucho dinero. Es que estamos hablando, el Ministerio de Justicia contaba con más de 100 millones en materia al año, solamente en materia informática. Bien, luego es muy importante también, queremos que hay una participación, y por cierto aquí hay varios compañeros vuestros que están presentes, de la unidad de apoyo de la Secretaría General, que también es muy importante que en todos los desarrollos normativos, en todas estas visitas que decimos, en todas las medidas que el Ministerio ponga de manifiesto, el Ministerio no tiene que ser una especie de ente abstracto que está en Madrid, sino que tiene que ir a los sitios, tiene que ir a las sedes, y entonces hemos organizado unos grupos de seguimiento de implantación. El nombre no sé si es muy apropiado, y ya antiguamente ya se utilizaban nombres de ese tipo, pero la idea es que en el momento que se esté detectando fallos o cuestiones que no funcionen, siempre va a haber un secretario judicial de contacto, que va a ser el representante por parte del Ministerio en la sede, a nivel de sede, y es el que, en definitiva, va a ir dando las diferentes, digamos, indicaciones, porque cuando no funciona Minerva, lo que hace falta es que vaya la persona que hace Minerva, que no un informático cualquiera que pasaba por allá y que es el operador informático, no, lo que nos hace falta es que ellos mismos se involucren. Hoy, por ejemplo, los desarrolladores de Minerva, como digo, están en Palma de Mallorca corrigiendo la situación que se ha organizado allí. Por lo tanto, quiero transmitir esa idea. El Ministerio tiene que dar apoyo, tiene que el profesional, el secretario judicial, todas las personas que formáis parte del órgano judicial, tenéis que sentiros en todo momento apoyados porque somos, en definitiva, un equipo. Los proyectos normativos que también vamos a seguir con ellos, digo porque los cambios de gobierno siempre ocasionan cierta incertidumbre. ¿Se va a seguir con los tribunales de instancia? Se decía, pues la idea es que los tribunales de instancia también pueden ser una idea válida. Lo que tenemos claro que la creación normal, antigua, de que una unidad judicial iba con la dotación de juez, secretario, tal, pues igual resulta que en algunos sitios y en algunos modelos podemos perfectamente hablar de una PAD con varios jueces. Si lo pensamos bien, una idea de ese tipo podría llevar a los tribunales de instancia. Es decir, flexibilicemos y adaptemos mucho al terreno. Y para eso tenemos otra herramienta que es básica,
que esta sí está funcionando ya bien, que es lo que habéis conocido como el cuadro de mandos. El cuadro de mandos tiene por detrás un tipo de software que nos permite poder hacer un seguimiento, y entonces las funcionalidades nuevas las vamos a ir poniendo ahí, pero nos va a permitir establecer incluso hasta los cálculos de cómo van los diferentes juzgados y la diferente tramitación de procedimientos. Lo han visto, personalmente he ido a Andalucía, he estado en Cataluña y en el País Vasco, que eran los que faltaban y una vez que han visto, estamos en este momento ya incorporando sus datos. ¿Cuál es el objetivo de eso y por qué os lo cuento a efectos de los secretarios judiciales? Estamos en un país que las decisiones políticas en materia de justicia se toman sobre datos falsos. Alguien que conozca la Administración de Justicia sabe que no hay 9 millones de asuntos, ni que es verdad que la mayoría sean penales. Eso es así. Si a eso añadimos encima que para reclutar o para recoger, para recolectar esos datos, encima se carga al cuerpo de secretarios judiciales con la realización de esos boletines, pues es otro tema en el que tenemos que, tenemos que ir a la extracción automática de cosas. Bastantes cargas hay burocráticas como para encima estar haciendo, si se me permite la expresión, los palotes. Lo único que puede pasar ahí es que nos equivoquemos y quedemos además luego. Sin embargo, hay otros temas donde habrá que trabajar y debemos ser también todos conscientes que, por ejemplo, en el registro de asuntos, en la forma en que lo hacemos, también tenemos que trabajar. No es normal que en unos sitios se ponga de una forma o de otra. Pero ahí también tenemos una solución que tenemos que trabajar en ello, es hacer la clasificación por taxonomías, tema en el que también he estado trabajando dentro de la Unión Europea. Por taxonomía, sería conceptos. Tenemos que conseguir que el asunto, según entre, vaya con diferentes. El auxilio tiene un determinado nivel. Quizás no te vas a saber determinar a un nivel muy concreto, pero unas categorías generales puede perfectamente ir trabajando sobre ellos. Y la clasificación, en vez de verla como la vemos ahora, como una fotografía que se hace al principio, se podría incluso ir evolucionando a lo largo del procedimiento. Otra forma también de quitarnos trabajo para ser más eficientes, no funciones, que es lo que nos parece de la Secretaría General que no es de recibo. No es cuestión de sacar fases del procedimiento completas fuera, es cuestión de que lo que hagamos sea más lógico, que nos quitemos esa realización de la estadística. Y también que estos datos que vemos que nuestros funcionarios están ahí volviendo a escribir cuando se lo podía dar el profesional de la justicia. Es absurdo. Yo cuando hice la visita del eje, del expediente judicial electrónico, y veía que la primera actuación era, ¿cómo se llama? Tal. Si es que eso, en el momento que uno hace una declaración y encima si lo traemos de forma electrónica, ya no hace falta más. Y en este sentido debo decir que hemos cerrado ya un acuerdo con el Consejo General de los Procuradores, porque LexNet, que por cierto LexNet ya es una realidad, está ya en una versión buena a nivel de toda España, para que ese mismo programa sirva tanto para el reparto como para la recepción telemática de escritos. Ese es el tema. El tema de informatizar el juzgado no era, como alguien pudo pensar alguna vez, que era cuestión de escanear, de fotocopiar electrónicamente. Es que se nos han ido 11,5 millones de euros en escaneo. Y eso no es de recibo. No es de recibo. Todo lo que está en un ordenador tienes que ir a buscarlo a ese ordenador. Eso en el CENDOG lo sabíamos, lo teníamos claro, trabajábamos con sentencia de toda España. El papel tiene que ser un accidente. Si no conseguimos hacer ese tránsito, lo importante de un proceso es la tramitación. Es la tramitación. Eso es lo que lo hace específico. Fotocopiar y meter al mundo digital como imagen encima. Los que les guste la informática saben la pérdida de funcionalidades que es. Es que ni siquiera vale lo mismo el fichero del profesional. Ese es el trabajo del futuro. O sea, lo que tiene que hacer un servicio es recepcionar, controlar de que efectivamente ha entrado bien, pero olvidémonos ya de aquellos trabajos de antaño del cómo se llama y tal. Lo único que puede pasar en el trabajo actual de los funcionarios es que se equivoquen. En muchas cosas no hay verdadero valor para la tramitación del procedimiento, sino que hay un uso y mal uso de los recursos personales. Luego está la ley de planta y demarcación judicial. Aquí este es otro buen ejemplo de lo que quería decir. Parece que se está legislando a golpe de, algunos dicen críticamente, digamos, a través de titulares. Hombre, todos sabemos lo que es la prensa. Por cierto, la prensa en sí misma es muy poco criticada, es decir, aquí criticamos al Poder Judicial, cómo funciona la justicia, pero como todos vemos las noticias con el color del cristal, que nos gusta mirarlo,
pues al final todo el mundo contento en este país. Algún día tendremos que abrir este debate. La prensa en sí, ¿cómo da las noticias?, ¿no? Entonces, y lo digo con todo. Y además digo una cosa, y la prensa, y si hay gente de prensa, sabe perfectamente que en otros países, desde luego, la persona que da las noticias judiciales no es la persona que te está dando el resultado del campeonato de boxeo. Digo porque aquí a veces, solamente como se dan las noticias en fase de instrucción, vemos que realmente no tiene jurídicamente el valor que se pretende dar. Entonces, digo, ha salido en la prensa la supresión de los edificios judiciales como consecuencia. Llevo no sé cuántas preguntas parlamentarias que van dirigidas a todos contestando lo mismo. El hecho de que el Consejo General del Poder Judicial haya hecho ese informe, bueno, está en su derecho, etcétera, pero eso no quiere decir que eso es como va a quedar, ni mucho menos que la política de creación, de inversión que ha habido de edificios judiciales vaya a quedar en entredicho. Es que tendremos que buscar otro tipo de cosas. El ciudadano demanda la proximidad de la justicia. Y eso lo tenemos que hacer compatible con la propia especialización de los jueces y con otras cuestiones. Quizás el órgano judicial del futuro precisamente es un órgano muy cercano y muy dirigido a todos los efectos por el secretario judicial. Y es el juez el que acude. Quizás, lo dejo apuntado también con posibilidades. Bien, el reconocimiento que hay que hacer en todo caso, como digo, como consecuencia de esta falta de elementos, hay que hacer un reconocimiento público y hay en este sentido que animar a todos los secretarios judiciales que están sufriendo en este momento esas situaciones y, por lo tanto, el cuerpo de secretario judicial es clave y no son solo palabras, sino que lo vamos a demostrar a través de una serie de hechos. Vamos, por lo tanto, y dentro de los hechos y de las cuestiones que son fundamentales, yo he visto a los secretarios judiciales pasándolo realmente mal en la Audiencia Nacional, por ejemplo, donde sabemos, era el proyecto estrella de modernización, y sabemos que dio lugar incluso a una queja estuvo en el informe del Defensor del Pueblo el año pasado. Qué pena para todos que queremos la justicia ver que nuestro proyecto estrella estaba ahí. Queremos corregir el tema y en este momento la noticia buena es que a través de unas determinadas acciones que hemos hecho, la situación se está estabilizando hasta el punto de que el próximo lunes comparezco ante la Sala de Gobierno de la Audiencia Nacional y, por lo tanto, va a ir cambiando también esta situación. Y luego quería referirme también a la colaboración tecnológica que dentro de Legis parece que estamos hablando de cosas de las de siempre, se suele decir. Si es que a veces es cuestión simplemente de cosas que se habían hablado, hacerlas, pero hacerla realidad. La Ley 18/2011 no tiene desarrollo reglamentario, entonces queda muy bien hacer una ley específica en materia de nuevas tecnologías aplicadas a la Administración de Justicia, pero si luego no se hace el desarrollo reglamentario ni se constituye el órgano, el comité técnico que vamos a constituir nosotros, con todas las comunidades autónomas, con la Fiscalía General, con el Consejo General del Poder Judicial, si todo el mundo, todas las manos son necesarias, todo el mundo va a estar ahí. Lo que pasa es que todo el mundo sabiendo que las premisas son que lo que hayamos desarrollado y sirva para los demás, pongámoslo en común. ¿Es normal, por ejemplo, que cada sistema de gestión procesal tenga sus modelos? ¿Es normal? ¿Es normal que Minerva llegue a contabilizar 80.000 modelos cuando sabemos que jurídicamente no los necesita y encima el usuario te está diciendo que no se siente cómodo con Minerva? Pues esa es una parte en la que tenemos que trabajar. Tenemos que conseguir que haya una gestión documental de lo que son los modelos. Tenemos que adaptarnos según se vayan produciendo las reformas legales, tenemos que tener las modificaciones ya, porque si no, el secretario judicial, los funcionarios no pueden desempeñar bien su función. Entonces, por lo tanto, es fundamental, y recuerdo aquí el artículo 454 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, artículo que dice que los secretarios judiciales promoverán el empleo de los medios técnicos, audiovisuales e informáticos de documentación, con que cuente la unidad donde prestan sus servicios. Es decir, desde la propia legislación está previsto, por lo tanto, aquí no hay titular de que se va a dar ni a los notarios ni a secretarios judiciales modernización de la justicia.